Tabla periódica. La tabla periódica es el esquema de todos los elementos químicos, dispuestos por el orden de número atómico creciente, y en una forma que refleja la estructura de los elementos. Su base es la ley periódica, la cual establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos tienden a repetirse de forma sistemática conforme aumenta el número atómico. Todos los elementos de un grupo o familia presentan una gran semejanza. Por lo general difieren de los elementos de los demás grupos. A continuación se presenta de manera breve la forma en que dichos elementos fueron descubiertos a través del tiempo. En la antigüedad, en el siglo XV, llamado también el siglo de las innovaciones, ya que termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna, siglo en el que España conquista América, da también el inicio de esta reseña histórica de los elementos químicos. En la antigüedad se conocían 9 elementos y los alquimistas medievales del siglo XV descubrieron otros 4. En el siglo XVIII se descubren los gases cloro, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, de igual manera estos metales. A principios del siglo XIX se descubren otros 14 elementos. Y entre 1803 y 1807, John Dalton propuso un lenguaje químico para representar los elementos mediante círculos. Más tarde, en 1819, el químico suizo Berzelius propuso una simbología para representar los elementos y es prácticamente la que utilizamos actualmente. Codificó los elementos según la primera letra de su nombre latino, agregando una segunda letra cuando había necesidad de diferenciar dos elementos, cuyo nombre comenzaba con la misma letra inicial. Por ejemplo, C para carbono, Ca para calcio. En 1830 ya se tenían 55 elementos, y no parecía haber orden entre ellos. Los químicos de esa época se preguntaban por qué había tantos elementos y cuántos más faltaban por descubrir. En 1817, Dobereiner observó la relación entre grupos de 3 elementos, y les llamó tríadas. En 1866, Newlands observó que cada 8 elementos se repetían sus propiedades, y le llamó ley de las octavas. Para 1871, se tenían 63 elementos, y Dmitri Ivanovich Mendeleev, profesor de la Universidad de San Petersburgo, observó que si los elementos se ordenaban en función de sus pesos atómicos, había una tendencia de sus propiedades a repetirse. Así nació la ley y la tabla periódica, la cual publicó en ese mismo año. En 1913, Henry Moseley propuso ordenar los elementos con base en el número atómico. En 1905, Alfred Werner consideró que el acomodo de los elementos debe ser un reflejo de la estructura atómica, es decir, cada renglón de la tabla debe corresponder a una nueva capa electrónica de los átomos. En 1921, Niels Bohr propuso que la ley periódica además debe considerar la distribución de los electrones o configuración electrónica de los elementos. En 1951, Glenn Theodore Seaborg, al separar los actínidos de los elementos de transición y colocarlo bajo las tierras raras con base en la configuración electrónica propuesta por Niels Bohr, da origen a la tabla periódica larga. Símbolos de los elementos. El primer científico que intentó simbolizar los elementos mediante el uso de círculos fue Dalton, pero como resultaba difícil inventar tanto círculo, Berzelius sugirió que cada elemento tuviera un símbolo válido, tanto para representar un elemento como para representar un átomo del elemento, y que dicho símbolo consistiera en la letra inicial del nombre latino. El símbolo de un elemento se forma por la primera letra o por la primera y segunda letra del nombre del elemento en latín, la primera mayúscula y la segunda minúscula. Si existen 2 o más elementos que tengan la misma letra inicial, se utilizará para diferenciarlos la primera letra mayúscula para el elemento que fue descubierto primero, o para el que sea más importante. Para el otro elemento, se usará la segunda o tercera letra minúscula. En este ejemplo tenemos nitrógeno, níquel y niobio. Utilizaremos N para nitrógeno,
Ni para níquel y Nb para niobio. Número atómico. Se conoce también como número de ordenación o número de carga nuclear. Se representa con la letra Z. Se define como el número de protones que contiene cada átomo en su núcleo atómico. Este número se encarga de definir la configuración electrónica del átomo. Y permite ordenar los diversos elementos químicos en la tabla periódica. Comienza con el hidrógeno, número atómico 1, y sigue con el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono, nitrógeno, etc. Tenemos que agregar que ese número de protones que existen en el núcleo del átomo es igual al número de electrones que lo rodea. Por ejemplo, el hidrógeno tiene número atómico 1. Significa que tiene un protón, carga positiva. Por lo tanto, para ser un átomo neutro, tendrá un electrón. Y el helio tiene número atómico 2. Significa que tiene 2 protones. Por lo tanto, tendrá 2 electrones. El sodio tiene número atómico 11. Significa que tiene 11 protones. Para ser un átomo neutro debe tener 11 electrones. La masa atómica de un elemento es la masa de su átomo expresado en UMA, unidades de masa atómica. Así como la distancia la medimos en metros, la temperatura la medimos en grados Celsius, la masa atómica la medimos en unidades de masa atómica UMA. La masa atómica es la masa atómica promedio de sus isótopos. Pero vamos a definir qué es un isótopo, y después regresamos a la definición de masa atómica. Isótopos son átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. Por lo tanto, su masa atómica es distinta. ¿Qué es lo que hace que una masa atómica sea distinta en los átomos de un mismo elemento? La masa atómica es la suma de los neutrones más los protones. Pero los protones no los puedo cambiar, ya que son la identidad de un elemento. La cantidad de protones, como ya vimos anteriormente, nos da un número atómico y un lugar en la tabla periódica, incluso un nombre. Un átomo con un protón es un hidrógeno, un átomo con 2 protones es helio, etc. Entonces, si no puede cambiar el número de protones, lo que varía es el número de neutrones. Entonces los isótopos son átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen la misma cantidad de protones pero diferente cantidad de neutrones. Por lo tanto, su masa atómica es distinta. Los isótopos no tienen nombres especiales, con excepción de los isótopos del hidrógeno. Para el hidrógeno hay 3 isótopos. El primero tiene un protón y 0 neutrones. El segundo isótopo de hidrógeno tiene un protón y un neutrón. Y el tercer isótopo del hidrógeno tiene un protón y 2 neutrones. Observa que todos tienen la misma cantidad de protones, puesto que es hidrógeno, pero tienen distinta cantidad de neutrones. El hidrógeno con un protón y 0 neutrones se llama protio. El que tiene un protón y un neutrón se llama deuterio. Y el que tiene un protón y 2 neutrones se llama tritio. El hidrógeno es el único elemento que sus isótopos tienen nombre. Los demás se llaman por la suma de sus protones más neutrones. Por ejemplo, carbono 12, observa que en la tabla periódica tiene un número atómico 6 y sabemos que tiene 6 protones. Por lo tanto, el carbono 12 tiene 6 protones, 6 neutrones. Y el carbono 14 tiene 6 protones y 8 neutrones. Para concluir, regresemos con los isótopos del hidrógeno. La masa atómica del protio es 1.0078 UMA, con una abundancia de 99.98%. Esto quiere decir que el 99.98% del hidrógeno que hay es protio. La del deuterio
es 2.0141 UMA, con una abundancia de 0.015%. Esto nos indica que hay muy poco deuterio. Y la masa atómica del tritio es de 3.0162 UMA, con una abundancia de 1 por 10 a la menos 17. Con base en lo anterior, la masa atómica del hidrógeno es el promedio de esas tres, dando como resultado 1.0079 UMA. Para efectos prácticos, lo redondeamos en 1.01 UMA. Ahora regresemos a la definición de masa atómica. La masa atómica de un elemento es la masa atómica promedio de sus isótopos y se mide en UMA. Así como el número atómico lo representamos con una Z, la masa atómica la representamos con una A. Períodos. Corresponden a los renglones horizontales en la tabla periódica y son 7. 3 períodos cortos y 4 largos. Los períodos 1, 2, 3 están formados por 2, 8 y 8 elementos respectivamente. Los períodos largos 4, 5, 6 y 7 contienen 18 y 32 elementos. Grupos. Los elementos que están en una columna vertical en la tabla periódica corresponden a un grupo o familia. Se caracterizan porque presentan semejanza química entre sí. Los grupos A son 8. Los grupos B son 8 también, en la parte intermedia. Las 10 columnas intermedias corresponden a las 8 familias B de los elementos de transición. Algunos grupos o familias reciben nombres tales como 1A, metales alcalinos, 2A, metales alcalino-térreos, 6A, calcógenos, 7A, halógenos, 8A, gases nobles, raros o inertes, y grupos B, metales de transición. El resto de las familias o grupos reciben el nombre del primer elemento del grupo. 3A, familia del boro. 4A, familia del carbono. 5A, familia del nitrógeno. Las recomendaciones de la IUPAC propone usar números arábigos del 1 al 18, mientras que el método antiguo utiliza números romanos y letras. Clasificación de los metales, no metales y sus propiedades. Los metales son cuerpos sólidos a temperatura ambiente, con excepción del mercurio, que es líquido. En la tabla periódica son un poco menos de 90. Vamos a ver primero las propiedades físicas, después las propiedades químicas. 1. Son buenos conductores del calor y de la corriente eléctrica. Por esa razón, al ser buenos conductores de calor, utilizamos sartenes y ollas de metal, ya que permiten una distribución rápida del calor. Otra utilidad de esta característica son los automóviles. Se utiliza el metal para disminuir su temperatura con la ayuda de un radiador, y con un ventilador enfría ese radiador. Por lo general son de aluminio. En los aparatos electrónicos se utilizan disipadores de metal, principalmente de cobre y aluminio. Se utilizan para disipar el calor y los chips no se quemen. Son buenos conductores de corriente eléctrica. Y es por eso que tenemos cobre en casi todas las casas del mundo, dándonos la oportunidad de disfrutar energía eléctrica. Número 2. Son maleables. Aquí observamos cómo un tubo de cobre lo desdoblamos y aplastamos. Gracias a la capacidad de deformarse sin romperse de los metales, podemos crear distintos objetos. Número 3. Son dúctiles.
Esta propiedad indica que los metales bajo la acción de la fuerza pueden deformarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material. Y esta es la manera de hacerlo. Utilizan un reductor de calibre y hacen pasar por fuerza el metal. De esta manera generan los alambres. Propiedad número 4. Presentan brillo metálico de color plateado, con excepción del oro y el cobre. Número 5. Son sustancias duras de elevados puntos de fusión. Con sus excepciones, por ejemplo, el mercurio es el único metal que está en estado líquido. Los metales tienen puntos de fusión altos, con excepción del cesio, que tiene punto de fusión de 28 grados. Esto quiere decir que muy fácilmente pasa a un estado líquido. A diferencia del cobre, que se necesitan unos 1085 grados para llegar al punto de fusión. Además del cesio, el francio, que aunque es muy escaso habiendo cuando mucho 30 gramos en nuestro planeta, tiene un punto de fusión de 27 grados. Y el galio también es una excepción ya que posee un punto de fusión de 30 grados. Para el resto de los metales su punto de fusión es alto. Propiedades químicas de los metales. 1. Todos los metales tienen valencia positiva cuando se combinan, ya que tienden a donar electrones de valencia. Por ejemplo, el aluminio tiene 13 protones, 3 electrones. Y el -3 indica que cede 3 electrones, quedando con 13 protones y 10 electrones. Al tener más protones que electrones, se tiene valencia positiva. 2. Algunos metales como el uranio presentan propiedades radioactivas. Como efectos secundarios de estar expuesto al uranio son problemas renales, disminución en el rendimiento cognitivo, o sea, dificultad para aprender, 6 tipos de cáncer, entre otros efectos. 3. Cuando se combina con oxígeno forma óxidos básicos. 4. Algunos metales al combinarse con hidrógeno forman hidruros. 5. Con muchos elementos forman una gran cantidad de sales. Propiedades físicas y químicas de los no metales. 1. No presentan brillo metálico. 2. No son buenos conductores del calor y la corriente eléctrica. 3. No son maleables ni dúctiles. 4. Pueden ser amorfos o cristalinos. 5. Presentan una gran variedad de colores. 6. Su valencia normal es negativa, pero también actúan con valencia positiva, presentando una gran variedad de estados de oxidación. 7. Reaccionan con oxígeno para formar óxidos ácidos. Si estos últimos se combinan con agua, dan ácidos. 8. Forman una gran variedad de iones negativos, aniones, los cuales al unirse a los metales dan una gran cantidad de sales. Ion. El sodio tiene 11 electrones, y asumiendo que los átomos tienen carga neutra, debemos tener 11 protones. Para así tener 11 electrones que son carga negativa y 11 protones que son carga positiva. De esta manera, la carga eléctrica es neutra. El átomo de sodio también tiene neutrones, pero estos no afectan la carga del átomo puesto que su carga es neutra. Si los separamos, podemos corroborar que un átomo tiene la misma cantidad de protones que electrones. Bien, ya sabemos que un átomo tiene carga neutra, debido a que tiene la misma cantidad de electrones que protones. Pero ¿qué pasa si este átomo gana o pierde electrones? Se convierte en un ion, y de eso es lo que hablaremos ahora. Un ion puede ser positivo o negativo. Si pierde un electrón, observamos que adquiere carga positiva. Si tiene más cargas positivas que negativas, se llama catión. Por el contrario, si gana electrones, observa que ahora tiene más cargas negativas, y a un ion con más cargas negativas se le llama anión. Radio atómico. El radio atómico nos da una idea sobre el tamaño del átomo. En geometría, el radio es la distancia de una línea recta del centro a cualquier punto de la circunferencia.
Entonces esto podría parecer bastante sencillo. Solo encuentro el centro de ese átomo y un punto en la orilla, trazo una línea recta y tendría el radio atómico. Esto es un error. Cuando imaginamos un átomo, consideramos el núcleo y a los electrones en orbitales fijos alrededor de ese núcleo. La realidad es que un orbital atómico no representa la posición exacta de un electrón en el espacio. En realidad, un orbital atómico es una región probable en donde puede estar un electrón. Puede estar en un momento aquí y en el siguiente instante acá. Puedes observar entonces que en algunos momentos los electrones pueden estar más cerca o más lejos del núcleo. Entonces se ha creado un método para determinar el radio atómico. Este consiste en tener dos átomos del mismo elemento, que no están enlazados entre sí, acercándolos de alguna manera, lo más posible, sin que se enlacen. Digamos que este es uno, y aquí está el otro, y si pudieras saber esa distancia que hay entre el núcleo de uno y el núcleo de otro, podrías tomar la mitad de ella y este sería el radio atómico. Entonces, el radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos. Ahora, con ese conocimiento lo siguiente que podemos pensar es cuál es la tendencia de tamaño de radio atómico en la tabla periódica. Digamos que estamos en el cuarto periodo y vamos del potasio al kriptón. ¿Cuál crees que sea la tendencia aquí? ¿Cuál tendrá un mayor radio atómico? ¿El potasio o el kriptón? Bien, cuando estamos en el cuarto periodo, los electrones más alejados están en el cuarto orbital. De izquierda a derecha se tienen más electrones. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando estamos en el potasio, tienes 19 protones. Por lo tanto, 19 electrones. Pero solo tenemos un electrón en el orbital más alejado, en alguna parte, ahí en el cuarto orbital, gracias a la fuerza de atracción del núcleo. En este caso, el potasio tiene 19 protones en su núcleo. De momento no voy a contar los neutrones, ya que no aportan carga. De alguna manera podemos decir que el potasio tiene en su núcleo carga de atracción de 19 protones. Ahora vamos con el kriptón, que tiene en su núcleo 36 protones. Una carga de atracción de 36 protones. Y tenemos 36 electrones. En el cuarto orbital tenemos 8 electrones. Pero al tener una carga mayor en el centro, provoca que los electrones en el cuarto orbital tengan una atracción mayor. Ambos átomos tienen 4 orbitales, pero su núcleo tiene diferente cantidad de protones, provocando que el potasio en su último orbital su electrón tenga más libertad de movimiento, mientras que en el kriptón son atraídos con más fuerza. De esta manera el kriptón tiene un radio más pequeño que el potasio. Entonces podemos observar que la tendencia de los radios atómicos en la tabla periódica disminuye hacia la derecha, y esta es la razón de que el átomo con el radio más pequeño no es el hidrógeno, es el helio. En el hidrógeno tienes un protón en el núcleo y un electrón, mientras que en el helio tienes 2 protones en el núcleo, y podríamos decir que genera una atracción mayor en el orbital de los electrones. Esa es la tendencia del radio atómico. Mientras del lado izquierdo son más grandes, hacia el lado derecho disminuye su radio. Y mientras vamos hacia abajo en la tabla periódica, por cada nuevo periodo estamos agregando un nuevo orbital. Agregamos más y más orbitales. En el periodo 1 tenemos un orbital. En el segundo periodo tenemos 2. Hasta el séptimo periodo. Y en cada orbital o periodo nos alejamos cada vez más del núcleo. Y el radio atómico se hace más grande. La tendencia es que aumenta el radio atómico hacia abajo, disminuye hacia arriba. El átomo con el menor radio atómico sería el helio, mientras que el mayor radio atómico sería el francio. Pero como es muy inestable por ser radioactivo,
le cede el lugar al cesio. En el caso del francio, que tiene 87 electrones, la fuerza del núcleo va disminuyendo en medida en que se alejan los niveles más altos, de tal forma que el electrón del último nivel no lo puede controlar y con una pequeña cantidad de energía puede arrancársele. Electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones de valencia de otro átomo que se encuentre cercano, a fin de formar un enlace covalente. Si observamos los valores de electronegatividad para los elementos de la tabla periódica, se tiene que los valores aumentan a la derecha, hacia los no metales, y hacia arriba. Por lo tanto, se deduce que el flúor es el elemento más electronegativo, y el francio el menos electronegativo. No se te olvide que le cede su lugar al cesio. Linus Pauling determinó los valores de la electronegatividad para algunos elementos de la tabla periódica, asignándole al flúor un valor arbitrario de 4, y los demás valores se obtuvieron por comparación con este. Afinidad electrónica. Esta propiedad se define como la energía que se libera cuando un átomo gaseoso capta un electrón. Por ejemplo, tenemos un átomo más un electrón, nos da como resultado energía más un anión. Flúor más un electrón nos da energía más un anión de flúor. Energía de ionización o potencial de ionización. Se define como la energía necesaria que hay que suministrarle a un átomo en estado gaseoso para arrancarle un electrón. Por ejemplo, átomo gaseoso más energía nos da un catión más un electrón. Un ejemplo sería rubidio más 403 kilocalorías nos da un catión de rubidio más un electrón libre. La energía de ionización disminuye a la izquierda, del lado de los metales y hacia abajo. La afinidad electrónica y la energía de ionización aumentan al igual que la electronegatividad, a la derecha y hacia arriba. El elemento que presenta mayor afinidad electrónica, energía de ionización y electronegatividad en la tabla periódica es el flúor, y el que presenta menor energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad es el cesio.